Buenas tardes, mi nombre es Joana Jova Pinzón, soy fisioterapeuta en formación. Estamos entrevistando hoy a Andrea Pérez, también fisioterapeuta de tercer semestre, a quien le vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Considera usted que la educación bajaría los índices de pobreza en Pakistán? Pienso que sí bajaría los índices de pobreza, porque como sabemos la educación es la base del desarrollo y si no hay educación no habrá desarrollo. Por lo tanto, siempre va a haber pobreza en Pakistán mientras no haya educación. ¿Qué otros componentes cree usted que hace que esta educación esté deteriorada? Puede ser que los dirigentes no están administrando de manera adecuada el país y que tienen una desigualdad constante entre las personas de altos estratos y de bajos estratos. En su opinión, ¿qué factores ayudarían a mejorar la educación en Pakistán? La desigualdad, el machismo y el manejo de las propiedades y los recursos económicos. Básicamente pienso que lo más importante en este país es la administración. Deben mejorar las relaciones con otros países y entre ellos para mejorar la situación del país. ¿Está de acuerdo en que se debe pagar para obtener una educación mejor? Se supone que la educación es un derecho fundamental y no se debe pagar por un derecho. Es un servicio que deben adquirir todas las personas y debe ser gratuito. Si usted tuviera la posibilidad de cambiar esas situaciones en Pakistán, ¿qué haría para que la educación de las mujeres fuera mucho mejor? En esa situación formaría más escuelas o colegios que fueran gratuitos y obligaría a la sociedad a que estudie y que se desarrolle. Gracias. Muchas gracias por su entrevista. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jenny Castillo, soy estudiante de fisioterapia de tercer semestre. El día de hoy realizaremos una pequeña entrevista a Edwin Castillo, un trabajador externo. Esta entrevista consta de 5 preguntas con referencia a la educación en Pakistán y la mujer. Bueno, la primera pregunta para Edwin es: ¿considera usted que la educación bajaría los índices de pobreza en Pakistán? Claro que serviría. Como en todo país, la educación forma parte esencial de nuestra sociedad, debido a eso es que contamos con grandes médicos, científicos, etc. Por eso creo que en Pakistán mejoraría muchísimo y ayudaría a que los niveles de pobreza bajaran en un grado obsceno. Otra pregunta para Edwin Castillo es: en su opinión, ¿qué factores ayudarían a mejorar la educación en Pakistán, la discriminación, el machismo y el mal manejo de los recursos en ese país? La falta de igualdad educativa, la poca accesibilidad que se tiene a la educación, los malos maestros, las malas instalaciones hacen que en este país crezca la desigualdad social. Los ricos siempre van a ser ricos y los pobres, por el contrario, van a seguir cayendo. Para mejorar la educación en este país, primero hay que evaluar todo el sistema educativo en que se basa. Hay que tener en cuenta que es el país donde los maestros no reciben una óptima capacitación, las instalaciones son muy ambiguas para dar educación, los materiales con que se cuenta son muy escasos, los jóvenes que pueden acceder a dicha educación no siempre acceden no pueden siempre culminar sus estudios. Cuanto a el machismo, este es un país se puede catalogar tercermundista porque siempre ha enfocado a que el hombre es el que toma las decisiones y bajo este lema ha hecho que la mujer quede a un segundo plano, teniendo muy en claro que las mujeres se han catalogado por ser muy inteligentes y muy decididas en cuanto a sus decisiones. Han sabido manejar gobiernos y han hecho grandes cambios a nivel gubernamental. En cuanto a lo manejo de los recursos, si se tuviera en claro cuáles son las falencias de este país, se podría hacer una mejor distribución de sus recursos, ya que vemos que la educación, la salud son los entes más abandonados por este.
Otra pregunta es, ¿está de acuerdo en que se deba pagar por la educación sabiendo que esta es un derecho? No estoy de acuerdo que se deba pagar por la educación, antes por el contrario, el gobierno debe enfocar más recursos en brindar la educación a sus nuevas generaciones, porque son ellos los que van a manejar el mañana de nuestro país, son los que van a administrar los recursos con los que han llegado hasta la fecha. Por eso siempre he pensado que la educación debe ser un derecho, más no mendigar por ella. Y la última pregunta para nuestro entrevistado del día de hoy es, si usted tuviera la posibilidad de cambiar algo en Pakistán, ¿qué haría y cómo lo haría? Mejorar las instalaciones educativas, capacitar mejor a los docentes, garantizar una educación gratuita hasta culminar la universidad, no únicamente quedarse con el bachillerato, sino brindarle a la persona la capacitación profesional. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrea Carranza, soy estudiante de fisioterapia y le voy a hacer una entrevista a José Elías Casarán. ¿Usted considera que la educación bajaría los índices de pobreza en Pakistán? Sí. ¿Y por qué? Consideraría la educación porque es un medio de educar a las personas para así salir adelante y ver los medios para el progreso del país. ¿Qué otros componentes creen que contribuyen a la desigualdad? La violencia. ¿Y por qué? La violencia contribuye a la violencia. ¿Por qué? Porque son medios que en vez de que generan más violencia. Entonces, todo esto colabora con la desigualdad para la sociedad. ¿Qué factores ayudaría a mejorar la educación en Pakistán? La desigualdad, el machismo, el manejo inapropiado de los recursos económicos del país. Claro. ¡Andrea! Es que no. ¿Qué factores ayudarían a mejorar la educación en Pakistán? La desigualdad, el machismo, el manejo inapropiado de los recursos económicos. Claro. ¡Ay, Andrea, coja oficio! Ayudarían a mejorar la educación en Pakistán, por ejemplo, la desigualdad, el machismo, el manejo inapropiado de los recursos económicos en este país. Claro. Todo esto degradaría la desigualdad del país. Pues todo esto contribuye para que no haya progreso en el país. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Don José, ¿usted está de acuerdo que se debe pagar por obtener la educación en Pakistán? No, de ninguna manera. Estoy de acuerdo que la educación debe ser gratuita para el progreso y bienestar de un país, de la sociedad. Gracias. Si tuviera la oportunidad de cambiar esta situación en Pakistán, ¿qué haría? Yo haría, primero, en la educación, educar al pueblo. Segundo, el desarme del armamento. Tercero, contribuir para que la liberación de las mujeres. Bueno, don José, muchísimas gracias, que esté muy bien. Esto, madre, felicidades. Gracias.